¿Qué tal? Vamos a hablar de los niveles de reflexión lingüística, así para tener idea de algunos términos gramaticales a la hora de manejarnos en el estudio del griego. Toda lengua natural, toda lengua natural, según la profesora Ángela Di Tullio, tiene tres componentes básicos, que son los sonidos, los significados y el componente morfosintáctico. Lo que dice la profesora Di Tullio en su libro Manual de Gramática del Español es que las lenguas naturales tratan de expresar significados mediante sonidos, haciéndolo a través del componente morfosintáctico. Entonces, de lo que se trata es de estudiar estos tres componentes básicos de las lenguas naturales. De los sonidos se ocupa la fonética y la fonología. Del componente morfosintáctico, la gramática, y de los significados se ocupa la semántica y la pragmática. Vamos a definir qué son cada una de estas disciplinas lingüísticas. La fonética estudia los sonidos, como ya dijimos, pero en su aspecto técnico, ¿sí? Es decir, no es lo mismo emitir un sonido A que un sonido O, ¿sí? Pero con prescindencia de lo que pueda, de la variación de significado que pueda resultar, ¿sí? Estudia el sonido en su aspecto técnico, cómo lo produzco yo en mi boca, cómo sale de mi boca, eso sería el aspecto meramente técnico. Cuando nosotros estudiamos un idioma es importante conocer la fonética. Así sabemos, por ejemplo, cómo pronunciar determinadas letras, etc. La fonología, en cambio, estudia los sonidos ya atendiendo a la variación de significado que producen. Si yo, por ejemplo, si yo tengo la palabra casa, ¿sí? Esto está compuesto de determinados fonemas, ¿sí? Y su significado puede variar si yo, en vez de decir casa, digo cosa. Estoy diciendo dos palabras distintas, ¿sí? Es decir, la variación fonológica está aquí, ¿verdad? Lo que hace la fonología es estudiar estas variaciones que son fonéticas, pero atendiendo al cambio de significado que se produce con esa variación. Bien, vamos entonces vamos a ver la semántica y la pragmática. Como ya dijimos, son dos disciplinas que se ocupan de estudiar los significados, pero hay una diferencia. La semántica estudia los significados, pero prescindiendo de todo contexto de uso. Es decir, un diccionario, por ejemplo, ¿sí?, de alguna manera se ocupa de un estudio semántico. Es decir, si yo dada una palabra cualquiera, por ejemplo casa, ¿sí? Prescindiendo de todo contexto, casa va a significar una serie de cosas. En cambio, la pragmática lo que hace es estudiar justamente el significado, pero atendiendo a ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión pragmática sería decir, si yo por ejemplo uso una expresión como fuerzas del orden, en vez de decir, por ejemplo, policía, estoy atendiendo a una cuestión, quiero decir algo, no solamente con fuerzas del orden quiero decir policía, sino que quiero decir algo más. ¿Sí? De eso justamente se ocupa la pragmática, es decir, el contexto de uso de ese significado. Por último, tenemos la gramática. ¿Sí? La gramática es la disciplina que estudia, por así decirlo, el componente morfosintáctico, el esqueleto de alguna manera de las lenguas naturales. La gramática tiene dos disciplinas que son la morfología y la sintaxis. La morfología estudia las palabras atendiendo a su constitución interna, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una palabra como amar, ¿sí? Lo que la morfología hace es dividir esta palabra en
lo que se conoce como morfema raíz, o simplemente raíz, ¿sí? La raíz es lo que le da el componente semántico, el significado a la palabra, y a continuación lo que se llaman los afijos. Los afijos son aquellos agregados que hacemos a la palabra para cambiar su significado o bien para cambiar determinados parámetros gramaticales. Entonces, por ejemplo, en el caso de amar, aquí tenemos el morfema raíz, que es am, y ar, que viene a ser el afijo. En particular hay dos tipos de afijos que son los prefijos, ¿sí? Por ejemplo, en una palabra como previsor, pre viene a ser el prefijo, y el otro tipo son los sufijos, ¿sí? Que van, fíjense que el prefijo está antes del morfema raíz, en cambio el sufijo va después. En el caso de amar, por ejemplo, tenemos un sufijo. Lo que hace la morfología es estudiar justamente esa relación, la relación entre raíz y prefijos y sufijos, para dar cuenta de la constitución interna de la palabra. En cambio, la sintaxis se ocupa de las relaciones entre esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión del sujeto y predicado, el orden de las palabras, etc. Así pues, tenemos entonces los niveles de reflexión lingüística y las distintas disciplinas que van conformando la reflexión lingüística. Nosotros, en griego clásico, en particular nos concentramos en la gramática, ¿sí? Pero la idea también va a ser estudiar vocabulario, es decir, analizar ciertas cuestiones semánticas y, si es posible, dar cuenta de algunas cuestiones pragmáticas, atendiendo siempre a la fonética, es decir, a cómo se pronuncian determinados vocablos. Así que eso sería todo con respecto a los niveles de reflexión lingüística.